lo valoro mucho. Ya, chiquillos, entonces, comencemos con la clase del día de hoy. Primero que todo, muy buenas noches a todos. Y quería comentarles que la clase del día de hoy va a ser una clase un poco en retrospectiva de contenido que vimos en parte hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque yo traté de pasarle la unidad completa antes de que ustedes hicieran el video, a manera de que a ustedes les diera la posibilidad de comprender un poco el contenido antes de pararse frente a una cámara y de grabar el video que hicieron. Por demás, todos excelentes. Nelly también, que también grabó su video y que ahora está acá en clase. Entonces, como les decía, yo pasé el contenido de manera rápida para que ustedes tuviesen una idea sencilla, pero un poco clara en cuanto a lo que era el contenido. Ahora vamos a detenernos un poco más, sobre todo en lo que es el contenido del día de hoy, ¿ok? Vamos a detenernos un poco y vamos a estudiar y analizar la función de los organelos celulares. Seguimos con el contenido de célula. Sí, chiquitos. El contenido de célula a mí me da para hablar todo un año si yo quiero. Pero en este momento nosotros lo vamos a tratar desde hace 3 semanas que comenzamos hasta julio, ¿ya? Hasta julio. Vamos a trabajar guías formativas que se van a trabajar en clase. Por ejemplo, la clase de la próxima semana va a ser una guía formativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una guía que yo les voy a subir al Classroom y que ustedes van a estar realizando y enviando, sino trabajo en clase, ¿ok? Pero quiero reforzar claramente los contenidos de la función de los organelos celulares. ¿Por qué? Porque siento que es súper necesario que ese contenido no quede así como fugazmente, sino que por demás quede súper claro en cuanto a la función de cada una de las partes y de los organelos de la célula. ¿Por qué? Quiero partir primero diciéndolo, mejor dicho, ¿por qué los llamamos organelos y por qué nomás no se llaman partes de la célula? Básicamente, porque organelos provienen de la palabra órganos, ¿ya? Con una función específica y una función sistemática dentro de la célula supergrande. Entonces, es importante y es destacable que nosotros nos encarguemos de definir y de establecer la función de cada uno de esos organelos celulares. Antes de eso, ¿ya? Nosotros debemos partir y debemos establecer instrucciones básicas. Por ejemplo, yo en este momento acabo de colocarlos en silencio. ¿Por qué? Para que en la grabación no quede ningún ruido de fondo más que mi voz. Entonces, si ustedes quieren participar, repito, tienen la plenitud para activar su micrófono y opinar, preguntar, dudas, todo, lo que quieran. Pero es solo para eso. Si su micrófono se activa y hay ruido de fondo, por favor, les pido que mantengan, lo apaguen o lo mantengan en silencio, de manera de que no interrumpamos y que todos puedan escuchar bien. ¿Ok? En líneas generales, eso es lo que yo más destaco porque el ruido de fondo interrumpe bastante. Chiquillos, sin perder más tiempo, para aprovechar los minutos que nos restan de esta clase, tenemos que, vamos a ver lo que es la estructura de una célula. Yo sé que lo que es una célula, ustedes lo entendieron, porque las personas que están acá me lo dejaron súper claro en sus asignaciones, en sus videos, en sus tareas. Ya yo perfectamente sé que ustedes entendieron lo que era una célula como estructura básica, fundamental para la formación de tejidos y posteriormente la formación de órganos y de sistemas. Eso estamos súper bien. También sé que entendieron que hay 2 tipos de células, eucarionte y procarionte, y que nosotros nos enfocamos más en lo que es la célula eucarionte, debido a que es la célula que compone o que conforma a la mayoría de los seres vivos como las plantas y los animales. Entendiéndose por animales tanto al hombre como lo que comúnmente conocemos como animales. Dentro de eso,
nosotros vamos a empezar a analizar lo que es la estructura celular o a recordar un poco esto, ¿ya? Repito, ya esto lo vimos hace algunas semanas, pero ahora nos vamos a detener y a especificar cada una de las funciones de estas partes. Chiquillos, cuando nosotros hablamos de la membrana plasmática, quiero ir desglosando un poco cada una de estas palabras. Cuando nosotros hablamos de una membrana, por lo general se habla de una capa muy fina de tejido, ¿ya? Ya sea en la célula, en los órganos, en la piel y así sucesivamente. Y cuando nosotros hablamos de que esta es plasmática, hace referencia a que deja pasar sustancias o no, ¿ya? Ahora, ¿cómo defino yo como tal lo que es una membrana plasmática? Básicamente, yo voy a definir una membrana plasmática como aquella membrana que es una lámina muy delgada, ¿ya? Y que esta va a envolver completamente a la célula. Entendamos esto, ¿ok? Así nos tardemos 2 clases, pero yo quiero que yo le diga a usted que es una membrana plasmática y usted automáticamente lo que se le venga a la mente es la capa delgada o lámina delgada que envuelve a la célula. Básicamente tiene como esta estructura que ustedes ven acá, ¿ven? Imaginemos, acá donde yo estoy señalando, imaginemos que adentro está una célula, la membrana plasmática va a ser la envoltura de esa célula, ¿ya? Porque la célula tiene que tener una envoltura. Eso es importante. ¿Por qué la célula tiene que tener una envoltura? Porque la célula no está sola dentro del organismo. La célula está en conjunto o en un medio con otras sustancias, ¿ya? Entonces, esta membrana se va a encargar de separar el interior de la célula con el medio externo. ¿Cuál es el medio externo? Chiquillos, puede ser cualquier medio de nuestro cuerpo o inclusive, si estamos hablando de un animal, cualquier medio del cuerpo de otro animal, de un perro, de un gato, cualquiera. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que yo no le puedo decir, no, del medio externo que recubre el cerebro, que recurre el abdomen, que recurre las extremidades. No, es de todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay sustancias, porque hay otros órganos, porque hay otras partes que no pueden tener contacto directo con la célula porque la dañarían. Así de fácil. Y nuestro cuerpo es tan inteligente que existe una membrana que la protege. ¿Ok? Ahora bien, esta lámina no es rígida, ¿ya? A pesar de ser la lámina protectora, tenemos que entender eso. A pesar de ser la lámina protectora de la célula, no es una lámina rígida. Por lo tanto, esta permite que la célula se pueda mover, se pueda deformar, se pueda realizar todos los procesos celulares internos, que la célula se pueda separar, se pueda multiplicar y así sucesivamente. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque es que esa membrana recubre la célula y además, ¿por qué no es rígida? Si usted me dice a mí, ¿cómo se protege usted si usted va en una moto con un casco? ¿Y qué pasa con el casco? ¿Cómo es? Su estructura es dura, firme, que me va a proteger contra cualquier golpe, por ejemplo. Esta estructura que protege la célula no es nada rígida, pero es tan inteligente que su función es poder ser flexible, permitirle a la célula moverse para poder mantener el medio intracelular. Cuando nosotros hablamos, hay 2 prefijos importantes que vamos a llamar o vamos a nombrar recurrentemente. El prefijo extra, que me habla de lo externo, y el prefijo intra, que me habla de lo interno. Cuando yo hablo del medio intracelular, básicamente hablo que esta membrana plasmática, como lámina que protege a la célula, tiene una función esencial y es proteger
el medio intracelular mediante el paso de agua, moléculas o distintos elementos. La membrana plasmática es lo que nosotros químicamente denominamos una membrana semipermeable. ¿Ustedes saben lo que es algo permeable? ¿Algunos de ustedes conocen lo que es algo permeable? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Algo permeable. Nelly. ¿Ha escuchado usted lo que es la palabra permeable? Sí, profe, pero no sé exactamente qué es lo que significa. Ya. Claudia, ¿usted sabe lo que es algo permeable o Carla? Lo que no le entra agua. Se Ajá. utiliza, Sí, Claudia, dígame. o sea, yo tenía el concepto de que se podía utilizar por ambas partes o que no le entraba agua. Ya. Están en totalmente cierto. Cuando nosotros nos vamos a comprar una chaqueta para el invierno, por ejemplo, nosotros pedimos que esa chaqueta sea permeable. ¿Por qué? Porque obviamente en el invierno suele llover, no nos queremos mojar, no queremos que nuestra ropa que esté en el interior se moje para evitar resfriarnos y todo lo demás. Pero algo permeable es precisamente eso, algo que impide el paso de agua. ¿Ya? Entonces, cuando yo les digo que algo es semipermeable, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que funcionaría? Cuando algo es semipermeable. Si algo permeable no deja pasar nada, no deja pasar agua, algo semipermeable, ¿cómo actuará? Solo un resto. Sería como un resto de agua. No todo. Exactamente, ahí voy. No todo. Cuando yo tengo una membrana semipermeable, yo no dejo pasar todo. Nuestra membrana plasmática es tan inteligente que ella deja pasar solo las sustancias que nuestra célula necesita, porque si deja pasar demasiada agua, la célula se ahoga, así literalmente, como si usted pusiese una esponja, perdón, dentro de un recipiente, ¿ok? Entonces, si usted deja pasar demasiadas sustancias, los organismos también se debilitan, porque créame que todo en exceso es malo, hasta las cosas que son buenas. ¿Ya? Si usted tiene demasiados minerales, eso también le genera problemas en el cuerpo. Si usted tiene demasiados electrolitos, eso también le genera problemas en su sistema. Pero nuestra membrana plasmática se encarga de dejar pasar solo las sustancias que necesitamos. ¿Ok? Repito para resumir y avanzar. La membrana plasmática es la lámina delgada que recubre a la célula, que actúa como una membrana semipermeable y permite el paso de ciertas sustancias esenciales para la vida. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Los escucho? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Profe, Ya. Entonces nos permitimos avanzar, si vamos bien en cuanto a lo que es una membrana, avancemos un poco y nos vamos específicamente a lo que es el citoplasma. ¿Ok? Fíjense. Esto es un corte de una célula y tiene acá ciertos organelos, ¿ya? La membrana celular, que es la que nosotros acabamos de ver, que es esta capa que va a recubrir el núcleo, los organelos, pero luego nos encargamos de eso. Vamos a mirar acá donde dice citoplasma. Y si ustedes se fijan, hace referencia a esta parte que está un poco más adentro de la célula, que no es solo la capa que la recubre. ¿Qué es entonces el citoplasma? Básicamente va a ser el espacio celular comprendido entre la membrana citoplasmática o la membrana plasmática y la envoltura nuclear. O sea, es lo que separa la envoltura de la célula del núcleo de la célula. ¿Ya? Este citoplasma o esta membrana va a estar constituida por un
y aloplasma, que nosotros comúnmente en la biología conocemos como el citosol. Y por algunos otros organelos citoplasmáticos, como vemos acá, ciertos organelos que tienen funciones específicas, pero que vamos a tocar después. ¿Para qué sirve el citoplasma? Que básicamente está constituido por esto que se llama, permítanme resaltarlo por acá, hialoplasma. ¿Qué es eso? ¿Qué diría mi abuelita? ¿Con qué se come eso? Fíjense bien, cuando yo hablo de un hialoplasma, básicamente estoy hablando del medio en el cual se mueven los distintos organelos citoplasmáticos. ¿Ya? Entonces, el hialoplasma básicamente va a actuar como el esqueleto de la célula, el que le da la forma a la célula. Y va a servir de medio para que los demás organelos con funciones súper específicas puedan vivir, puedan formarse. Entonces, si usted le dicen que es el citoplasma, usted rápidamente puede resumir eso, es el esqueleto de la célula, el que le da forma y el que permite, dando un medio, que por lo general es un medio acuoso, que quiere decir que es un medio como un poco líquido, ¿ya? Para que se formen los distintos organelos que van a cumplir funciones específicas, ¿ok? Eso es un citoplasma. Luego de eso nos vamos un poco más adentro con unas formas menos específicas. Tenemos los llamados ribosomas de la célula. Entre esos organelos que yo les estoy diciendo que se formaban por acá, por el citoplasma, ciertos organelos con ciertas funciones, uno de ellos son los ribosomas. ¿Ok? ¿Qué pasa con los ribosomas? Básicamente van a ser orgánulos globulares, ¿ya? Constituidos de proteínas y que están asociados a los ácidos ribonucleicos. ¿A qué llamamos nosotros ácidos ribonucleicos? Son aquellos derivados de los ácidos nucleicos o lo que nosotros conocemos como también ADN. ¿Ok? Entonces, dentro de los ribosomas se van a formar los ácidos ribonucleicos. Es por eso que la ARN se llama así. ARN, ácidos ribonucleicos. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Para qué sirve en mi célula un ribosoma? ¿Para qué? Básicamente va a servir para sintetizar proteínas. Las proteínas son sustancias químicas, netamente químicas, que sirven para el funcionamiento de nuestros organismos. ¿Ok? Es parte del alimento de la célula, es parte de lo que a nosotros nos hace que nuestros sistemas funcionen bien. Entonces, en el ribosoma, ¿qué pasa allí? Se sintetizan proteínas. Nada más que eso. Y así como ustedes lo oyen, sencillito es una de las funciones principales y más esenciales de la célula. Sintetizar proteínas para el ser humano. Y eso lo va a hacer el organelo llamado ribosoma. Así como nosotros también tenemos entre los organelos de la célula los llamados retículos endoplasmáticos. Estos son unos nombres un poquito enredados, pero que no dejan de ser importantes y que tampoco son imposibles de aprenderse, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del retículo endoplasmático, yo estoy hablando ya de un sistema un poco más complejo. Ya no es solo un organelo como se veía el ribosoma, no. Ya el retículo endoplasmático me habla de varias partes y que forman un sistema membranoso. ¿Qué es eso? Varias partes unidas en forma de membranas. Es por eso que tienen estas formas. ¿Ok? Son varias membranas unidas.
¿Qué hace este sistema membranoso llamado retículo endoplasmático? Básicamente, él va a estar constituido por ciertas formas llamadas túbulos, cisternas y todo eso. Pero lo que a mí más me interesa es saber dos cosas. Primero, el retículo endoplasmático se extiende por todo el citoplasma, ¿ya? Recordemos, lo acabamos de ver, citoplasma es el medio en el cual ciertos organelos funcionan y separa el núcleo de la membrana, que es la que recubre. Entonces, en el retículo endoplasmático se va a extender por todo el citoplasma. Usted no lo va a encontrar en un sitio específico, lo va a encontrar extendido y expuesto en todo el citoplasma. Y que básicamente es el que tiene comunicación con la membrana externa. ¿Ya? Lo que habíamos visto anteriormente me hablaba siempre del medio intracelular, la parte interna de la célula, ya. Pero el retículo endoplasmático me lleva un poco más allá y me dice, comunico parte de lo que pasa dentro y fuera de la célula, de la información que se necesita recibir de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro en una célula. Entonces, esto lo lleva a que tenga una función. Y esa función básicamente va a ser el sintetizar. Cuando nosotros científicamente, llamándolos de alguna manera, o sea, en el estudio de las ciencias, nosotros encontramos la palabra sintetizar, significa crear, significa obtener, ¿ok? El retículo endoplasmático sintetiza y transporta proteínas y lípidos, ¿ya? Constituyentes de la membrana o destinados a que vayan fuera del medio, ¿ya? ¿Cuál medio? El medio intracelular. Produce las proteínas y los lípidos que nuestra célula necesita para formarse y los lleva, básicamente los transporta al medio exterior. Es decir, de lo que se formó dentro de la célula permite que se libere. ¿Y por qué eso tiene que ir al medio exterior? Porque en el medio exterior nosotros tenemos los tejidos, los órganos y todos aquellos sistemas que van a necesitar de las sustancias, de esas sustancias que están sintetizando estos organelos. Este retículo endoplasmático es el que transporta esta sustancia. ¿Qué sustancia? Las proteínas y los lípidos. Son importantes, profe, porque yo he escuchado que los lípidos son las grasas. Por supuesto que son importantes. Nosotros necesitamos en nuestro cuerpo todas esas sustancias, no en exceso, pero sí las necesitamos para que nuestro sistema pueda formarse bien. Inclusive creo que se los comenté con un ejemplo de lo que comía el profe Douglas en una clase anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos energía. ¿Y de dónde vamos a obtener esa energía? De los alimentos. Así de fácil. ¿Y dónde se van a procesar? Dentro de la célula. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta el momento, chicos? ¿O voy muy rápido? Cuéntenme. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Sigamos entonces. Trato de no ir tan rápido para que tomen apuntes, pero ustedes saben que todo esto va a estar disponible en las plataformas. Luego que ya yo tengo el retículo endoplasmático como esa membrana que va a transportar las sustancias desde el interior hasta el exterior de la célula, yo tengo que entender, que existen dos tipos de retículos endoplasmáticos, uno rugoso y uno liso, y que estos retículos tienen funciones diferentes. El retículo endoplasmático rugoso es la parte del retículo endoplasmático que va a presentar ribosomas en el lado citoplasmático de la membrana. Ay, no, me perdí. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Cuando analicen lo siguiente, se los voy a explicar con esta imagen que les tengo acá. Pongan su celular de lado, el que no lo tenga, para que pueda ver la presentación un poco más grande. Cuando yo hablo del retículo endoplasmático rugoso, que me dice
es la parte del retículo endoplasmático que presenta ribosomas en el lado citoplasmático de la membrana. Habíamos dicho que el citoplasma era ¿qué? El medio en el cual los distintos organelos funcionaban y que separaban al núcleo de la membrana que lo recubre. Ya eso lo habíamos visto. Entonces, este retículo rugoso, este retículo endoplasmático rugoso, va a presentar los ribosomas del lado interno, del lado en donde está el citoplasma. Si ustedes se fijan en qué parte está, muy cerca del núcleo, pero disperso en el citoplasma. ¿Qué forma tiene? Esta forma que ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque no dejan de ser distintas membranas. ¿Ok? ¿Cuál es la función? ¿Qué hace el retículo endoplasmático rugoso? Básicamente sintetiza, crea, inventa, aparecen de él proteínas mediante los ribosomas de sus distintas membranas, ¿ok? Específicamente proteínas utilizadas después por todos nuestros órganos. ¿Qué hace el retículo endoplasmático rugoso? Sintetiza proteínas. Así de fácil. ¿Y qué hace el retículo endoplasmático liso? Que no es que es liso, sino que tiene una forma menos rugosa que el otro. Este no tiene ribosomas, este no tiene ARN, ¿ya? Este retículo endoplasmático liso básicamente dice que él carece de ribosomas y que está constituido por una red de túbulos. Si ustedes se fijan, no es como el anterior, que son como láminas, ¿ven? Son láminas que están unidas y esas láminas nosotros lo llamamos membrana. Pero acá son como túbulos, tienen un hueco y por ahí entran ciertas sustancias, ¿ok? Pero, ¿qué sustancia o cuál es la función de este retículo endoplasmático liso? Básicamente va a ser sintetizar los lípidos de la membrana. ¿Qué lípidos? El colesterol, los fosfolípidos y cualquier otro. Profe, ¿que el colesterol es malo? Sí, pero no todo. Insisto, repito y no me cansaré de decirlo. No todas las sustancias son malas en nuestro organismo. Los malos son los excesos, ¿ok? Pero nosotros necesitamos los lípidos, las proteínas, el colesterol. Ah, que hay colesterol bueno y colesterol malo, sí, porque el colesterol bueno... Ah, ¿ustedes han escuchado eso? Eso es un punto importante. ¿Han escuchado eso de colesterol bueno y colesterol malo? Sí, yo algo escuché. Sí. Cuando a mí me hablan de un colesterol bueno, no quiere decir que ese es menos grasoso, que tiene una estructura menos dañina, no, chiquillos. Me habla de que cuando yo hablo del colesterol bueno, va a ser aquel colesterol que entra a mi cuerpo, pero que permite que mi sistema funcione bien, el justo y el necesario. Funciona bien mi sistema, me hace bien mi sistema y todo lo demás. Cuando ya yo hablo del colesterol malo, es cuando ese colesterol ya se fue a las nubes y básicamente la cantidad de colesterol es tan excesiva que ya empieza a dañar ciertos órganos de mi cuerpo. ¿Ya? Entonces es donde tú dices, ay, tiene el colesterol malo alto. ¿Y qué empieza eso? Se le empieza a acumular en el hígado, empiezan las fallas hepáticas y ahí un cúmulo de cosas que, bueno, podemos ver después. Pero eso es lo que hace el retículo endoplasmático. Va a sintetizar, a crear lípidos y colesterol y fosfolípidos para nuestros órganos, para nuestro órgano. Me queda poco tiempo, así que voy, antes de dejarle algunas preguntas, voy a ir explicando un momento acá, perdón, lo que es el aparato de Golgi, ¿ya? Si no terminamos hoy, no se preocupen, chiquillos, porque esta clase es súper larga, así que yo prefiero ir lento, pero seguro. Entonces, ¿qué es el aparato de Golgi? Porque igual la célula tiene muchísimas partes, y igual cuesta mucho entenderlo, porque, ay, no, se escucha muy lindo, ajá, pero ¿cómo funciona eso? Más adelante les voy a mostrar también un videito de esos que yo les pongo, que son bastante interactivos, que muestra cómo
funciona cada una de las partes de las células. Y de verdad son bastante interesantes. Ahí es donde uno dice, qué mágico es mi cuerpo, de verdad. Porque, o sea, llamemos mágico a la creación divina, el que crea en Dios, llamemos la ciencia, pero de verdad nuestro cuerpo es excepcional. Hace unas funciones totalmente necesarias y que muchas veces ni encontramos la explicación de cómo sabe tanto. Ya, chiquillos, ¿qué es el aparato de Golgi? Básicamente tiene una estructura muy similar a la del retículo endoplasmático rugoso, porque tiene estas estructuras como en láminas, si ustedes se fijan, que van conformándolo y tienen ciertas vesículas que se llaman membrana y todo lo demás, pero ¿cuál es la función? ¿En qué consiste el aparato de Golgi? Básicamente, este va a formar parte del sistema membranoso, porque como ustedes se fijan es muy similar al retículo endoplasmático rugoso, como ya les había dicho. Entonces va a formar parte del sistema membranoso y es como una extensión del retículo endoplasmático, pero que está formado por ciertas vesículas y estas vesículas están llenas de productos celulares. Esas están llenas de pequeñas células. ¿Pero qué hace? ¿Qué es lo que a nosotros más nos atañe el día de hoy? ¿Qué hace? Cumple la función de organizar la circulación molecular de la célula para intervenir en los procesos secretores de esta. ¿Cómo se traduce eso? Cuando a mí me hablan de organizar la circulación molecular, anteriormente, cuando comenzamos la clase, habíamos dicho que la membrana dejaba pasar ciertas sustancias. Ya, perfecto. Pero este señor, el aparato de Golgi, se encarga de organizar esas sustancias, hacerlas circular por la célula y permitir que la célula haga sus procesos secretores. ¿Qué es eso? Todas las sustancias que nosotros expulsamos de nuestro organismo porque no nos sirven, porque ya son desecho. Nuestro organismo tiene desechos, las heces, el orina, la saliva, el sudor, y ahí yo me puedo ir por muchas otras. Entonces, son parte de nuestro sistema excretor. Sí, sí lo son. Pero básicamente, este aparato de Golgi se va a encargar de intervenir en los procesos secretores, es decir, no tanto de expulsarlo, sino de crearlo. Por ejemplo, la célula de las glándulas sudoríparas. Entonces, este señor aparato del Golgi se encarga de que la célula pueda secretar el sudor, pueda secretar la saliva, pueda secretar las lágrimas, pueda secretar cualquier sustancia interna de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, repito, ¿de qué se encarga? De organizar y hacer que esas sustancias circulen. ¿Para qué? Para el funcionamiento de nuestros sistemas. ¿Ya? Recuerden que todas las funciones de las células van a ser para el funcionamiento de los sistemas. Chiquillos, no los quiero atarear más y aparte yo también se me está acabando el tiempo y yo lo voy a dejar hasta acá el día de hoy, hasta aparato de Golgi. Hasta ahí vimos. Necesito saber si hay alguna duda o consulta hasta el momento. Vamos a seguir viendo este contenido, así que no se preocupen. Si falta, obvio que falta, pero lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Fíjense entonces, ¿alguna duda o consulta? ¿Alguna duda o consulta que yo les pueda, en la que los pueda ayudar, sobre todo con respecto al tema de hoy? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Seguro? ¿Nadie habla? Jenor, ¿entendiste? Sí, más o menos, profe. Ya, Poco igual hay vamos que... entendiendo. Sí, es que poco a poco, chiquillos, como yo les digo, este contenido no es tan sencillo como se cree.
De verdad, es súper largo. Y como yo les dije la vez pasada, yo se los pasé así. ¡Uah! Y por eso ahora quise detenerme, porque la vez pasada era solo para que tuviesen idea de cómo funcionaba la célula y lo pudiesen utilizar para lo del trabajo del coronavirus. Pero ahora nos vamos a ir así, lento, semana a semana, con cada uno de estos organelos y así los podamos entender más. Y por supuesto puedan ir repasando. Esta presentación ya está en el Classroom, solo que está completa. De todas formas, ahí la pueden ir analizando, ¿ya? Yo también se la voy a subir para que la encuentren un poco más fácil. Me queda un minuto. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta? Quiero que sepan que acabo de tomar la asistencia, ya, porque se acuerdan que yo siempre los ando molestando con eso de así, está. La asistencia yo acá la tomo muy fácil, con un clic, un pantallazo. Así que aquí estamos, ya sé quiénes están presentes y pues por supuesto que todo esto vale como participación, chiquillos, de verdad. Así que me queda menos de un minuto. Una última pregunta o duda que alguno de ustedes tengan. Yo ninguna duda y ninguna pregunta. Muy bien. Muchísimas gracias entonces. Que estén muy bien. Descansen. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Gracias, profe. Cuídense. igual. Ah.